Bueno, Alejandro, para empezar, me gustaría hablar de dos libros, el tuyo sobre la sociedad rural y un poco hablar de Embarcadre y demás, un poco de la Guardia de Hierro y demás. Para empezar por la parte más política, eh, esos son Embarcadre, Jorge Rulli y demás, y lo que después será Guardia de Hierro. ¿Cómo es la militancia peronista en ese primer momento, en la década del 50, del 60, entre la caída de Perón y el primer himno fallido del 64? Bueno, la caída de Perón encuentra, hay una cosa que es muy importante hoy en día. Perón tenía un concepto de la organización muy importante, recordemos aquello de la organización vence al tiempo, de manera tal que cuando se produce el golpe de Estado, los niveles de organización eran muy altos en una estructura donde estaba el movimiento funcionando, cosa que hoy no conocemos nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento había un nivel de vínculos muy fuertes en una sociedad diferente, con una estratificación de otro tipo, ¿no? Las relaciones eran más directas. Entonces ahí se produce, digamos, una reacción rápida, planteémoslo en estos términos, donde aparecen esos militantes que son típicos de la resistencia, caso de Rulli, caso de Cacho el Cadri, ¿no? Esa militancia estaba dentro de un movimiento que funcionaba y además funcionaba naturalmente prácticamente. Nosotros observemos lo que era los comandos, el comando superior que tenía Perón aún en situaciones difíciles en el exilio, que funcionaba como un reloj eso, ¿no? Estaban los comandos, estaban en Chile, en Paraguay, estaban en otros países, estaban en México. Entonces, eso funcionaba y en general tenía una capacidad de manejo muy importante, ¿no? Y ahí surgen esos militantes. Imagínate vos que el caso de Émbar surge del colegio militar, ¿no? Émbar era liceísta militar al momento cuando él se va sumando a la juventud peronista. Entonces, había una relación de ese tipo que funcionaba naturalmente. Observá vos que cuando viene la época de los caños acá en todas partes, los elementos que se necesitaban para producirlos venían de Bolivia en los trenes, ¿no? Y eso cómo funcionaba. Y funcionaba el movimiento. Entonces estaban los gremios ferroviarios, pero además los bolivianos estaban integrados, llegaban a Jujuy en los trenes del Belgrano. Del Belgrano iban a Tucumán, pasaban al Mitre y llegaban los elementos a Buenos Aires, ¿no es cierto? Con que se construían esos cañones. Entonces había un movimiento, una cuestión un poco, yo siempre cito a Julio Guassi, ¿no? Que en un poema dice, se refiere a cierta gente de la época, dice, nosotros como los tigres nos entendíamos con la mirada, ¿no? Y un poco la resistencia funcionaba mucho con esos matices, ¿no? Uno se miraba, yo recuerdo todavía de esa cosa que tenías de la militancia en los años fines del 60, donde yo me incorporo ahí, donde muchas veces, y hoy mismo pasa con muchos compañeros, te mirás y decís, bueno, vamos y vamos, ¿viste? Después, en otros ámbitos necesitas debatir, pero había una estructura de organización muy fuerte, con una base que era el movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero era como un damero donde iban saliendo todas las opciones que iban, que digamos que estaban en el movimiento. Entonces, de ese modo, se funcionaba y había una estructura partidaria. Después empieza a cambiar mucho, empieza a cambiar mucho hacia fines de los 60 en el peronismo se hablaba de activistas, no estaba el concepto de militancia que aparece desde la izquierda va al peronismo y se va incorporando en los años 70, ahí donde empieza a aparecer las guerrillas como una de las opciones políticas en las cuales se va a inscribir particularmente Cacho el Cadri con las Fuerzas Armadas Peronistas, ¿no? Eh, ahí, ahí empieza otra cosa. Y entonces yo lo trabajo eso
con Émbar, en el libro de Émbar, y voy, digamos, tratando de reflejar lo que fue ese momento, cómo se hacía, la enorme voluntad política que existía para producir hechos en momentos de vacío político importante, ¿no? Ahí aparece cuando muchos militantes iban a Madrid a verlo a Perón, ya instalado en Madrid, y le pedían, bueno, le preguntaban qué hacer en ese momento, porque había vacíos durante el gobierno de Onganía, 1966-1970, y entonces Perón planteaba la cosa china de la táctica del agua, ¿no? Es decir, moverse como el agua busca los agujeros, los recovecos donde meterse y va haciendo su rumbo zigzagueante, y Perón planteaba un poco esa cosa de los chinos, ¿no? En eso se inscribe y es una figura muy importante Émbar, porque Émbar, con un episodio que era un fracaso en realidad, lo que dio en ese momento para nosotros fue eh, un, un- un aliento de aire fresco que venía en un momento muy difícil donde parecía que todo estaba cerrado, ¿no? Y en ese momento lo de Embers fue un impulso muy grande. Está Corralo, Tucumán, 1968, septiembre del 68. Y es un poco lo que yo traté de reflejar en ese libro. Ahí las conversaciones con Rulli son interesantes porque ellos de lo que empiezan a hacer algunas críticas a la cúpula, en particular a Montoneros, ¿no? Por manejo burocrático, bueno, esas cosas que también surgían en la época, ¿no? Ruri es un personaje interesante porque de alguna manera él entiende la violencia de modo insurreccional. Toma muchos elementos del anarquismo de principios del siglo XX en su cosmovisión de la violencia y de alguna manera tiene inclusive, él rechazaba mucho los elementos modernizadores que había habido en la década del 60. Recuerdo una vez diciendo que no tendría que haber habido hoteles de alojamiento geriátricos, que eso es una invención europea, cosa que es cierta. Tenía como esa cosa, digamos, de volver una sociedad, si se quiere, un tanto arcaica. Después terminó plantando lechuga, Rulli. No tenía como una cosa así, no sé si premoderna, pero más vinculada a una sociedad decimonónica, Jorge Rulli. Sí, podría ser algo de eso. Sí, yo recuerdo esas cosas de él, digamos, de rechazo a algunos elementos de las renovaciones y las innovaciones sociales, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que Perón no creía en la violencia fuera del movimiento, ¿no? Mejor dicho, creía en la conducción. Y el tema es que mismo por la estructura las guerrillas se escapaban a las conducciones, eran líneas de órdenes, ¿no? Entonces Perón confiaba en ese concepto del movimiento, en una visión de carácter ya filosófico y no estrictamente político-militar, ¿no? Entonces esas eran las diferencias. Y por otra parte tenía que comulgar con ellas porque como conductor en una técnica de persuasión y de compartir las cosas, no podía ser una oposición tajante frente a aquel fenómeno que venía tan fuerte en ese momento, ¿no? Que venía, digamos, como una corriente que se imponía en toda América Latina y tenía hacia la izquierda incluso sectores de la iglesia que la impulsaban. Entonces ahí tenía él que jugar en eso. Y Rulli sí, en efecto, había, digamos, sectores insurreccionales, como incluso sectores pro-chinos, como el Partido Comunista Revolucionario, que planteaba también la insurrección, ¿no? Si nos podemos hablar digamos, hablamos del peronismo. Cuando hiciste el libro sobre la sociedad rural, ¿qué, cuál es la postura para contar, digamos, lo que pasa en el peronismo? ¿Qué es lo que pasa desde el antiperonismo? ¿La sociedad rural y antiperonismo fueron sinónimos desde siempre? Yo diría que son complejidad. Hay que pensar que ellos nacieron digamos, en torno alrededor de la guerra de la Triple Infamia, ¿no? Con el Paraguay. Nacen en ese momento, en un momento de crisis del algodón a nivel mundial, varias crisis previo a la guerra franco-prusiana que va a producir una crisis económico-financiera muy fuerte.
que es de 1870 eso. Y entonces ellos lo que buscan en realidad con la sociedad rural de principio era tener una estructura que les permitiera ser interlocutores del Estado, porque en realidad lo que buscaban era el proteccionismo del Estado. O sea que es todo lo contrario a lo que nosotros escuchamos muchas veces en estos tiempos, ¿no? En realidad ellos dicen no ser proteccionistas, pero son proteccionistas porque, digamos, no invierten, sino que esperan que el Estado los asista. Entonces, en ese momento nace desde ese ángulo, en 1866 aproximadamente, cuando ellos parten. Y ahí hay diferentes integrantes, porque yo en el libro lo difiero, los Olivera en diferente de los Martínez de Oz. Los Martínez de Oz venían desde las invasiones inglesas, había sido... El Martínez de Oz de la época había sido un hombre de los ingleses de Bedford en la toma de Buenos Aires. Entonces, no era tan sencilla la cosa. Había sectores muy, muy cerrados y pro-británicos dentro de eso, y sectores que propugnaban el desarrollo sin tener una idea muy clara, tomaban muy fuertemente los conceptos del desarrollo. Olivera había estado el fundador de la sociedad rural había estado en Inglaterra, había visto el desarrollo agrario vinculado a la agricultura y a la ganadería, y había estado también en las escuelas francesas relativas a la explotación, y entonces tenía una idea de otro carácter, no eran tan reaccionarios, por así decirlo. Pero por otra parte, había también diferencias entre la mirada de Buenos Aires y la de las provincias, porque el primer gran encuentro ruralista, digamos, semejante a las exposiciones rurales, no fue en Buenos Aires, sino que fue en 1871 en Córdoba, pegado a la inauguración del ferrocarril central que iba de Buenos Aires a Córdoba. Y eso era totalmente diferente, porque ellos ya tenían aportes incluso de creativos en torno a generación de tecnología industrial en Córdoba. Y realmente fue un episodio muy fuerte en la Argentina. Córdoba tenía un desarrollo, digamos, de una visión nacional mucho más importante que la que tenía Buenos Aires. En esas contradicciones, claro, al venir el periodo de Roca, que es un periodo de alto desarrollo, ya empieza a genera una oligarquía muy fuerte, muy rica, vinculada a la División Internacional del Trabajo, pero que a su vez va a generar tecnológicamente la aparición del frigorífico, está unida a la industria argentina, y luego aparece también algo que se señala muy pocas veces, que es la industria de la leche. Hacia el fin de siglo, hacia el 1900, hay una generación tecnológica vinculada a la explotación en Argentina que también es muy importante. Ahí estaban los Casares, ¿no? Que están en la zona cercana a Cañuelas, ¿no? Entonces, todo eso produce una complejidad. Llegado el peronismo, pasadas las etapas de Irigoyen, el golpe del 30, entonces Perón tiene unos años más o menos que puede lidiar con eso, porque Perón en realidad lo que procuraba era, bajo un techo nacional, era ganar la mayor cantidad de sectores que pudieran apoyar eso frente a sectores que estuvieran vinculados a intereses extranjeros. Incluso con el padre de Martínez de Oz mantuvo un diálogo sereno, digámoslo así, ¿no? Y en el libro yo cuento ahí que incluso en esos momentos la sociedad rural hasta llega a apoyar, por lo menos declamativamente, digamos, a ciertos momentos del peronismo. Esto dura hasta los años 50 y después viene, con las crisis internacionales y la crisis del peronismo, una línea ya más dura que va a ser la que va a llegar al 55. Se puede decir que la sociedad rural, inclusive cuando se murió Evita, puso el lazo negro. Claro, exacto, ¿no? Incluso había declaraciones de ellos que decían, nosotros estamos de acuerdo con las tres banderas peronistas y todo, ¿no? Eso en los anales de la sociedad rural está, ¿no? Pero yo tengo una historia, porque mi primer libro, ya a los 22 años, es un libro, Los Terratenientes, que escribo junto con un colega periodista.
y lo publica el Centro Editor de América Latina, que eran 100.000 ejemplares que salían en momentos maravillosos, que incluso fue traducido por la editorial de la Sorbona en Francia. Y ese libro es prohibido por Videla. Videla hace una reunión con la sociedad rural y en un acto solemne prohíbe el libro, que es quemado en su gran parte cuando se queman los libros del Centro Editor de América Latina, ¿no? Fue la suerte. Y sobre esa base, luego hago la historia de la sociedad rural, que lo editó Planeta en 2012, y la de 2019, que la edita Octubre, que ya es una ampliación, que es historia política de la sociedad rural, que es posible el que vos tengas, ¿no? Sí. Que es interesante que las sociedades rurales son rentistas, tienen un bien que no se amortiza, que es la tierra. Pero de Claro. alguna manera, cuando, digamos, el campo, cuando empieza a surgir la agricultura, el vino, el azúcar, la leche, el maní, a principios del siglo XX, necesitan cierto mercado interno. Entonces está la pugna dentro del agro entre exportación, pero si tenemos mercado interno, necesitamos de alguna manera que los morochos ganen bien, para decirlo de manera coloquial. Entonces, de alguna manera, esas discusiones también están dentro del agro y de alguna manera, cuando en la década del 30 surja la Junta, digamos, el propio sistema forma la Junta Reguladora de Grano, se puede decir también. Exactamente, la Junta Nacional de Carnes y la Junta y la de Granos. Surgen las dos. Lo que pasa es que el gobierno del 30 yo creo que falta un buen trabajo sobre eso, porque el gobierno del 30 militar, digamos, eran conservadores, pero no eran tontos, ¿no? Ellos toman toda esa línea de construcción en función de las resultantes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, sustituyen importaciones porque el mundo occidental estaba muy herido por la Primera Guerra, y sobre esa base comienzan a industrializar, y ahí aparece esa posición de crear la Junta Nacional de Carne. Bueno, se crea el Banco Central, con una serie de medidas que luego el peronismo va a sostener, ¿no? Porque sobre esa base se hizo el YAPI, luego hizo el YAPI Perón, ¿no? Que era concentrar todo lo que es la estructura de las exportaciones en las regulaciones del Estado. Es decir, y en ese sentido ahí está los absurdos de las clases poderosas, que ellos ganaron como nunca, pero sin embargo se oponían porque, claro, ellos tenían, el eje de ellos era el poder. Entonces ahí cambiaba la cosa, y por otra parte se sentían heridos por la presencia del pueblo en las calles, que es una de las claves del peronismo, que yo creo que todavía falta que hagamos un debate más profundo, que yo digo el peronismo es América, y ese es el conflicto base en la Argentina, el conflicto histórico base. Es decir, toda la visión restante es una visión eurocéntrica traída europortuaria, digamos así, y entonces el peronismo es América, el peronismo es el mestizaje. El peronismo mete todo adentro, es decir, bueno, estamos todos adentro, y en función de esto nuestra mirada es una mirada desde el sur del mundo en América. Y la otra siempre es una mirada que siempre tiene una vertiente en Londres, una vertiente en París, una vertiente desde los Estados Unidos, pero con la percepción británica, ¿no? Se puede decir que, de alguna manera, lo que le falta a la sociedad rural para acoplarse a un modelo nacional, sobre todo en esas décadas del 30 y del 40, es de alguna manera, eh, el gran cuello de botella es la concentración de la tierra. Que son los terratenientes. Si de alguna manera las sociedades agropecuarias, o digamos la distribución de tierra, fuese similar a la de otros países europeos, podría haber generado que esos mismos productores no generaran tener tanta tierra, tan poco los cuellos de botella, digamos, fue su propio, ellos, digamos, como que los terratenientes hacen el Estado en el siglo XIX, pero después no constituyen un buen Estado, digamos, ¿se puede decir eso? Podría, sí, es una buena síntesis. Lógico, ellos no tienen, porque mismo el roquismo con sus contradicciones, fíjate vos que fija el territorio nacional, hace pie en la Antártida el roquismo, ¿no es cierto? Aparecen las primeras leyes sociales dentro de eso, y habilita la llegada del radicalismo al poder. Ahora, a su vez, hace una relación muy fuerte en ese momento con
con los sectores, con esos sectores, que son los sectores en los que se tiene que montar porque son los que van surgiendo del propio proceso que se desarrolla a partir de 1880, ¿no? Entonces, ahí el peronismo viene como a ponerle un sello nacional muy fuerte y a integrar al conjunto del país al proceso político. Fíjate que durante el peronismo se hicieron grandes cesiones de tierras a sectores populares, provincia de Buenos Aires es enorme. Y lo es también en Entre Ríos, en otras provincias. Bueno, Pedro Peretti, que viene del socialismo, ¿no es cierto? Y él sostiene que el peronismo hizo una revolución, hizo la reforma, una reforma agraria, hizo, ¿no? Entonces lo que pasa que Perón no, como trabajaba en la concreción política, no tomaba terminologías que fueran que si Perón decía vamos a hacer una reforma agraria era un escándalo. La hizo sin que se den cuenta, digamos, por decirlo de algún modo. Y por otra parte, digamos, en ese rumbo vuelve a hacer una renovación cuando viene en el 73, ¿no es cierto? La ley Giberti. Entonces, hay como una concepción diferente de cómo encarar la política y eso es el renglón de diferencia con la izquierda, que la izquierda tiene una conformación más europea clásica y y le cuesta, ahora en los últimos años ha entrado mucho más digamos, en una línea de construcción al menos con el peronismo, ¿no? Que se ha dado, se dio en el 45 también, porque casi todo el anarquismo fue al peronismo, parte del socialismo, el grupo de Dickmann, ¿no? Que era Palabra Obrera, y muchos otros se integraron del Partido Comunista, incluso Real, Puigros, mucha gente, pero no era, digamos, después de los 70 fue mayor. Bueno, ahí se vio también la entrada mucho, mucho a través de la guerrilla, ¿no? Y hoy en día hay como una comunión mayor con sectores, ya que han desaparecido actores muy importantes, que el caso del Partido Comunista, ¿no? Que en el caso de la caso del- de la sociedad rural, porque la concentración de la tierra impide la tecnologización, porque eso lleva, o sea, son pocos, se carterizan y evitan tecnologizarse de alguna manera porque no reinvierten. Entonces eso empieza a generar cuellos de botella en la distribución, a su vez el lobby también es muy importante, la propia debilidad de Estado hace que hagan pocas obras públicas, salvo en gobiernos que quieren intervenir. Digo, la, por momentos la falta de capitalismo en su verdadero sentido de la palabra en la producción agropecuaria, en la pampa húmeda, hace un cuello de botella. Digamos que podríamos decir, siendo un poco, ¿cómo se dice? Jactanciosos, no sé cómo se dice, capciosos, que el peronismo trajo el capitalismo en realidad al agro. Es que el problema es que Perón no lo que Perón planteaba, y por eso está el tema de la comunidad organizada, es que él planteaba la cuestión de la organización como un punto central, y que eso todavía cuesta mucho verlo dentro del peronismo mismo, porque del 73 para ahora todo el tema de organización fue dejado de lado, no hay organización. Vos decís, bueno, tenemos el peronismo, no hay una dirigencia que sea elegida, no hay movimiento, el movimiento fue totalmente diezmado desde la muerte de Perón para acá, y entonces no hay organización, pero el no haber organización lo que permite es que haya núcleos que son siempre los que también mandan al modo que hacen las organizaciones privadas, por así decirlo. Entonces esa caída en el nivel de organización es muy grave para el peronismo. En medio de todo el proceso digamos, de avance tecnológico, entonces también se pierde el movimiento obrero, no tiene el peso que tenía en ese momento, la cantidad de trabajadores afiliados es infinitamente menor en relación a lo que era en los años 70, 80 y hasta 90. Entonces todo eso, si nosotros continuamos en una línea de no organizar, de no tener estructura, bueno, nos lleva al momento que estamos viviendo. Es decir, son las ideas políticas, pero las ideas políticas donde se pregona una pertenencia que no se aplica en términos, digamos, políticos e incluso filosóficos. Por eso Perón decía, bueno, el capitalismo para él no era el problema era cómo vos
cómo vos te plantabas frente a eso. De algún modo, a mí me hace acordar el tema de pararse, de estar bien parado, ¿no es cierto? Kicillof, provincia de Buenos Aires, para mí está muy bien parado él en eso. Y en eso yo siempre pongo un ejemplo, posiblemente de los más difíciles que ha habido en la historia argentina, que es lo de Rosas. Rosas no tenía absolutamente nada, no tenía un ejército conformado para la lucha y sin embargo venció a los ingleses y los franceses. ¿Qué es lo que tenía de base? Estaba muy bien parado sobre dónde estaba y cuáles eran sus ideas. Fíjate vos que hay una anécdota que José María Rosa la cuenta y que se ve muy bien en en la película de Antín sobre Rosas, que hay una pequeña anécdota cuando el embajador inglés y francés lo van a ver a Rosas para negociar ya la derrota, ¿no? Después de la vuelta obligada, esto cerca de los años 1850, ¿no? Entonces lo van a ver y el embajador francés lo amenaza, molesto por tener que reconocer la derrota y negociar eso, y le dice, mire que si esto sucede nuevamente, el ejército más poderoso del mundo puede venir al Plata, una cosa así, y Rosas le dice, perdón, le dice, lo interrumpe, le dice, no, el ejército o las fuerzas de los países más poderosos, del país más poderoso del mundo, y Rosas le dice, el país más poderoso del mundo es la Argentina. Tipo se la come enojado y cuando salen, que en la película se ve, la hace muy bien, la refleja Antín, el embajador francés le dice al inglés, dice, qué soberbio, ¿vio usted lo que me dijo que Argentina era el país más poderoso del mundo? Y el inglés le dice, sí, sí, usted tiene razón, es soberbio, pero yo le voy a decir una cosa, si yo hubiera estado en lugar de él, le hubiera dicho exactamente lo mismo. Le dice, entonces, ¿qué era? ¿Cuál era la situación? ¿Era el más poderoso del mundo? No, era cómo estaba parado. Y eso es una cuestión fundamental en el ejercicio del poder. No siempre, digamos, los numeritos te definen la situación, sino un conjunto, digamos, de elementos te llevan a decir, bueno, me paro de este modo, ¿no? Y de ese modo es donde vos te expresás. Y entonces eso, Perón tenía eso. Y eso hoy nos falta de modo muy enorme. Pero vos tenés también que las conducciones que son, la conducción es un arte, decía Perón, las conducciones pueden ser individuales o pueden ser colectivas. El propio Perón planteaba que alguna vez cuando le decían que hablaba de conducciones colectivas, y por eso mismo yo creo que eso explica aquello de él de decir, mi único heredero es el pueblo, ¿no? Sin duda. Como última pregunta, justamente, los partidos de izquierda muchas veces, incomprendiendo el fenómeno social argentino, terminaron inclusive con la sociedad rural. El PCR decía que había campesinos y que de alguna manera con la 125 se atacaba al campesinado por no entender las condiciones de producción y terminaron los dirigentes del PCR y el MST con la sociedad rural. Pero no fue la Bueno, primera vez en que coincidieron sociedad rural y partido de izquierda. ¿Qué se puede decir de eso? no es no es la única vez, porque en el 45 también en la Unión Democrática estaban todos juntos. Yo creo que ahí se une el oportunismo, el hecho de que las organizaciones cuando no tienen una estructura, un anclaje en el pueblo se pierden, porque en el fondo, fíjate que De Angelis viene de ahí. De Angelis viene del PCR, el hermano de él era uno de los jefes del PCR en Entre Ríos. Entonces viene de esa estructura y van a ese sector. Vilma Ripoll estaba también en esa movida. Los grupos como esta, por eso yo te decía que el tema la visión eurocéntrica, es decir, muchos grupos de esos lo sostienen Soros y otros amigos de ellos, ¿no? Así como Gil Paraón los mantenía en la década del 90, el famoso empresario que a mí me lo han contado gente del Partido Obrero, ¿no? Que iban a Londres a verse y a buscar, digamos, el apoyo de esta gente, ¿no? Entonces, eso no es ni malo ni bueno, es simplemente la visión que se tiene fuera de estar, de eso, de saber dónde uno está de pie. Bueno, estamos de pie en América, estamos en América del Sur, estamos en el sur del mundo, y desde ahí es tu visión. Esos muchachos se pierden. Por eso mismo
en mi libro, en mi novela, Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado, yo vuelvo de algún modo a esa problemática. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que se crea una ilusión de episodio romántico como el fusilamiento de un general en los años 1970 y en realidad eso aparentemente no sucede de ese modo? ¿Y por qué sucede? ¿Cuáles son las variantes que se dan? ¿Y por qué eso se trataba de perjudicar la vuelta de Perón con toda esa gran movida? Entonces hay permanentemente digamos, algo disruptivo entre la posición de la visión europea y la visión americana de todo esto. A mí me parece que ese es un punto central y y luego de eso está la cuestión de la organización, ¿no es cierto? La organización vence al tiempo, eso es vigente, necesario de ser revisado profundamente y de ser observado, porque si no volvemos, estamos viviendo una experiencia en este momento terrible, dramática, ¿no es cierto? De la política, de la destrucción del país, ¿no? Porque se está desguazando el país prácticamente. Y nosotros venimos con una tradición histórica muy fuerte que no nos sirve para aplicar. ¿Por qué? Porque hay una crisis en la dirigencia, básicamente, una crisis de una dirigencia que no entiende cuáles son los pasos, cuáles son las herramientas, cuáles los sujetos históricos, y nos lleva a toda a esta debacle, este momento histórico, y que eso, si vos lo tomas de la sociedad rural para acá, tenés cuestiones que son paralelas, ¿no? Que son, digamos, semejantes, no son iguales de ningún modo, donde tenés además nuevos ingredientes como el desarrollo tecnológico, pero que vos necesitas debatirlos en un contexto político, filosófico, histórico, para poder revelar y encontrar aquella unidad de la que pregonaba tanto Francisco, ¿no? Que cuando planteaba que la unidad es superior al conflicto, ¿no? Y tal vez haya que buscar redefinir qué es la unidad, ¿no es cierto? La unidad en los 70 se entendía mucho, por todos los que estamos de acuerdo estamos aquí, y es un poquito más amplio eso, ¿no? Los que pensamos en la unidad como un valor en sí mismo, cedemos muchas cosas en función de acompañar un proyecto común. Sin duda, se puede decir, inclusive para finalizar, para dejo de grabar, pues para